pero realmente quede algo importante. El poeta es el representante de la identidad nacional, no por privilegio, sino porque se la gana, porque el poeta no es un ser especial, es un ser común y corriente que tiene una misión, que es la misión de trabajar. El poeta ya no es un escogido, sino es simplemente un trabajador de la cultura y es un hombre que permanentemente está tratando de hacer docencia porque primero ejercita la decencia. Muchas gracias. De la identidad nacional nos va a hablar Osvaldo Reynoso. Señor presidente de la ANEA, distinguidos miembros de la mesa, señoras, señores, en primer lugar quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para poder hablar con ustedes. Además agradezco infinitamente la distinción que me ha conferido el municipio y la universidad. Estoy muy agradecido. Porque acá en el Perú, por lo general se acostumbra a hacer esos homenajes a los escritores muertos. Como en diferentes sitios me están haciendo homenajes, yo de broma digo, a lo mejor ya estaban presintiendo mi muerte. Pero no tengan cuidado porque tengo todavía para muchos años de vida. Quiero iniciar esta intervención leyendo un pequeño párrafo de Julio Cortázar. El año de 1981, Julio Cortázar dio una conferencia en Madrid. Esta conferencia no fue leída, no tenía texto, y uno del público grabó y luego editó. Esto se ha publicado en varios medios. Para esta mañana yo quiero leerles a ustedes el primer párrafo. Dice: si algo sabemos los escritores, es que las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que a fuerza de ser repetidas y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. En vez de brotar de las bocas o de la escritura, como lo fueron alguna vez, flechas de comunicación, pájaros de pensamiento y de la sensibilidad, las vemos o las oímos caer como piedras opacas y empezamos a no recibir de lleno su mensaje o a percibir solamente una faceta de su contenido, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados. Sabemos que hay palabras clave, palabras cumbre, que condensan nuestras ideas, nuestras esperanzas y nuestras decisiones, y que debían brillar como estrellas mentales cada vez que se las pronuncie. Sabemos muy bien cuáles son estas palabras en las que se centran tantas obligaciones y tantos deseos: libertad, dignidad, derechos humanos, pueblo, justicia social, democracia. Esto lo decía Julio Cortázar el año de 1981. Yo he querido partir de este párrafo para indicar el compromiso que los escritores tenemos con la palabra.
Pero no hay que olvidar que el escritor no está en el aire. El escritor pertenece a una clase social. El escritor tiene una ideología. No por ser escritor está por encima de las clases sociales o de la ideología. Hay escritores, poetas y narradores totalmente reaccionarios que pertenecen a la alta burguesía. Ellos, a través de sus obras, expresan esa concepción. Se va a caer y en estos días se está derrumbando. Y lo único que queda para la humanidad es buscar ese camino. Acá nos han llenado la cabeza con el neoliberalismo. El Estado no debe intervenir en nada. Las nacionalizaciones que hizo Lenin, que hizo Fidel Castro, que luego ha hecho Evo Morales, que luego ha hecho Chávez, que ahora han hecho en Ecuador, no son nada en relación a la estatización de la gran banca mundial. ¿Dónde están los defensores del neoliberalismo actualmente en el Perú? No dicen nada. De Evo Morales, todo el mundo lanzó injurias, insultos, que eso era la catástrofe del sistema. ¿Y ahora qué propone Bush? La estatización del imperio económico más fuerte del mundo. ¿En qué quedamos? Entonces un escritor, si es que es de la clase media, si que procede de las clases populares, debe ser consecuente con su pueblo. Y de los otros, que escriban lo que quieran, porque literatura es libertad. Pero a nuestros niños pobres hay que enseñarles a discriminar lo que dicen los escritores de otra clase social. Esa es mi posición. Quiero también ahora, voy a leer un fragmento o dos fragmentos de la novela que actualmente estoy elaborando. Cuentos y novelas que hablan, algunos dicen que es de la guerra popular, otros dicen de la guerra interna y otros dicen de los años de la violencia. No vamos a entrar a estas disquisiciones, pero lo único que sabemos nosotros es que a lo largo de toda la República esta convulsión social es la más larga, 12 años, y en donde ha muerto mucha gente. Y da la casualidad que de uno y de otro bando, los que han muerto han sido los pobres. Los soldados pertenecían a las clases pobres, y los del otro lado eran campesinos y también pobres. Mientras los niños dorados del país se refugiaban en sus grandes casonas de los barrios residenciales o se iban al extranjero. Y luego vinieron a aprovechar el botín. Sobre esto hay varias novelas, hay varios cuentos, de acuerdo con la ideología del autor. Yo no puedo exigirle al señor Roncayolo, al señor Cueto, que escriban una versión de estos años de la violencia desde el punto de vista de un escritor de la clase popular o de la clase media. Ellos pertenecen al poder y desde ese punto van a escribir. Yo tuve la suerte de ser profesor de la Universidad de Huamanga el año 62, 63 y 64.
estos años todavía la llamada guerra popular o guerra interna comienza más o menos el año 67. Pero muchos de mis alumnos y muchos de mis colegas participaron directamente en estos años de convulsión. Mi novela se centra en tres momentos: los primeros años del 60, los primeros años del 90 y el momento actual. Durante la colonia estaban las grandes minas de Potosí y de Huancavelica. Nombra de rector a Fernando Romero Pintado, un comandante de la Marina, que es un gran escritor y que ha hecho estudios muy interesantes sobre la influencia de los dialectos africanos en el lenguaje peruano. Y una de las preocupaciones es llevar a Ayacucho a catedráticos muy jóvenes y muy preparados y con buenos sueldos, porque se llegaba a Ayacucho y a las 6 de la tarde la luz parecía una velita. En todo Ayacucho, cuando yo llegué, solamente habían 4 automóviles, había una serie de limitaciones de vida. Pero ahí recalaron a la universidad Julio Ramón Ribeiro, Hernando Cortés, Luis Lumbreras, Silva Santisteban, Antonio Cisneros, muy joven, y de Arequipa llegó Abimael Guzmán, junto con más o menos 10 profesores de Arequipa, cuando el rector era Efraín Morote Pérez. La universidad se abrió a toda la ciudad y dio becas a los campesinos y a los pobres. Y también los ricos matricularon a sus hijos en esta universidad. La clase de lenguaje que yo daba para el ciclo básico, se podía encontrar a la hija de un gran hacendado sentada al lado del hijo de la señora que en cunclillas vendía huevos en la puerta del mercado. Se dio beca a los campesinos, a los hijos de campesinos. Yo dejé Huamanga y antes de dejar Huamanga, un discurso de despedida, dije: Huamanga y esta universidad es una bomba molotov. Solamente falta alguien que prenda el fósforo. Y el fósforo se prendió. En nuestra participación en este congreso, pensamos en tocar un tema que hoy día, de alguna manera, ¿no?, por llamarlo, se ha convertido en un boom, en la famosa comprensión lectora. Y vamos a compartir podio con Pilar Pérez Fuentes para hablar de la gestión editorial y, lógicamente, yo un poco de este tema que es hoy día pues vital, vigente, y que muchos de los que tenemos que ver con el quehacer de la creación literaria especialmente tenemos que tener presente. Carlos Lomas, tomando las ideas de Polinska y de Brown, dijo algo que creo que debemos tener muy en cuenta. Leer es pensar, y si leer no te hace pensar, estás perdiendo el tiempo. Miren ustedes el compromiso del lector. El lector tiene que aprender a que leer es un proceso, un proceso bidireccional, de ida y vuelta. Los autores envían el mensaje y con la decodificación
el lector devuelve las respuestas. O cierra el libro, o se entusiasma y sigue, o nos quedamos impactados, como con las lecturas ahorita de Osvaldo, ¿no? Que queremos seguir oyendo de repente más, ¿no? Pero es un proceso así bidireccional. Si estamos pensando que la lectura solamente es que porque yo soy un creador, que porque yo tengo la oportunidad de escribir, tengo ese don para poder transmitir mis ideas, mis emociones, mis pensamientos, basta y sobra para que se vean obligados a leerme, estamos equivocados. Por eso, dentro de este proceso, que es obligadamente bidireccional, van a interesar desde un comienzo tener en cuenta dos cosas fundamentales: el tópico y el auditorio. El tópico, el tema que vamos a tratar, y el auditorio, a quién vamos a dirigir lo que vamos a escribir. Si no hay eso como base, entonces no vamos logrando nada. Hay gente que dice, no, este personaje tiene mucho tiempo escribiendo, pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no busca? ¿Por qué no lo encuentran? Porque simple y llanamente no pensó en buscar el tópico adecuado, el tema adecuado y especialmente el auditorio. Todo lo enfoca hacia quién lo va a leer. ¿Quién lo va a leer?